Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único programa que semana a semana trae a ustedes la información más importante de lo que ha ocurrido, ¿cómo decirlo? Lo más relevante del mundo, lo más importante, lo que puede cambiar diametralmente nuestro futuro próximo, tanto por las decisiones que toman mandatarios como Trump, como las que toman algunos que honestamente parece que están más de salida de la relevancia política mundial, como la Unión Europea al conjunto, y sobre todo desde un punto de vista de los que el mundo suele olvidar. Latinoamérica, porque tú vives aquí, yo vivo aquí, ella vive aquí y estamos atrapados en esta región de la cual, para bien o para mal, no podemos salir, o no tan fácilmente. Y es más, ¿al día de hoy tú crees que la gente quiere salirse de Latinoamérica viendo cómo está el mundo? Lamentablemente vamos a ver cada día más migración de los países del primer mundo acá a muchos países latinoamericanos. Cierto. Así de grave está la cosa. Ciertamente, pero bueno, mientras este día llega, mientras nos gentrifiquen y vienen a gastar en dólares o en euros a nuestros países, vamos a estarles diciendo paso a paso cómo esto se está dando y qué podemos o no hacer para prevenirnos de esta situación que aparentemente se puede estar dando. O blindarnos. O blindarnos, sí. Y para comenzar el día de hoy tenemos una noticia, ¿cómo decirlo?, que está bastante enfocada en Latinoamérica, pero también de cómo se está moviendo en el mundo, ¿no? La primera noticia es que Donald Trump, en un movimiento extraño, extraordinario, ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en medio de las elecciones de Honduras. Y la pregunta es, ¿por qué tanto esfuerzo por un país en medio de Centroamérica? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo a principios de este año, a mediados, cuando tomó presidencia? ¿Por qué justo en este momento? ¿Qué busca Donald Trump ante todo esto? Bueno, eso es lo que veremos más adelante. Por otra parte, también tenemos la noticia de que Donald Trump ha amenazado a Gustavo Petro de que Colombia podría ser objetivo de la escalada bélica que presume o no sostener con el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a hablar de qué trata todo esto, si Colombia o no está en peligro y qué significa realmente lo que está buscando Trump detrás de estos anuncios todos bizarros, ¿vale? Bizarros. Y qué implica para la región. Exactamente. También tenemos la otra noticia de que Macron, en este momento en que estamos haciendo podcast, ha estado visitando China. Y si han seguido las informaciones de diferentes medios de comunicación, sobre todo los que son pro-europeos, sabrán que a Francia no les está yendo exactamente bien. ¿Qué está buscando Macron visitando China justo en este momento? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Qué trata de obtener de China? ¿Qué quieren los chinos de Francia? Bueno, vamos a ver todo esto también más adelante. Y por último, resulta que Ursula von der Leyen, la mujer que negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde aceptó una imposición de aranceles sin pelear demasiado por ello, ha propuesto en la Unión Europea que se financie la guerra de Ucrania con los activos congelados de los rusos. ¿Puede hacerlo? ¿Qué ocurriría si consigue hacerlo? ¿Bruselas está dispuesta a dar este paso o simplemente es una anécdota más dentro del escenario europeo? Exactamente. Vamos a analizar esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Bueno, sin nada más que decir, vamos a la primera noticia. Exactamente. La primera noticia. Trump indulta al expresidente hondureño en medio de elecciones presidenciales. ¿Qué dice la noticia? Verá. El viernes, el presidente Donald Trump había anunciado que concedería un indulto total y completo a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, porque alegó que Joe Biden fue demasiado duro con este expresidente hondureño. Prácticamente dijo concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta. Posteriormente, el martes, el indulto se volvió real, verídico, y todo esto se hizo en medio de que Honduras no estaba sabiendo los resultados de sus elecciones. Prácticamente en este momento hay elecciones en Honduras y están peleando tanto los partidos de izquierda como el partido de derecha, que es Nasri Tito Asfura, que es el que estaba apoyando a Donald Trump y que salió a decir la semana pasada que voten por este chico, voten por la derecha, hondureños. Yo, Trump, quiero lo mejor para ustedes. Guiño, guiño. Y pues que esto se dio en un momento en el que estaban haciendo este conteo de votos y apenas llegaban el 39, cada uno estaba como un empate técnico de que 39% para el de derecha, 39% para el de izquierda. Se para el conteo, Trump indulta al expresidente hondureño y todo el mundo se queda con cara de que, pero ¿qué mierda está pasando con este sujeto? Ahora, ¿por qué Trump
está haciendo esto justo en este momento, justo ahora. Creo que como latinoamericanos, como una persona que suma 1 más 1 sabe qué está buscando, ¿no? ¿Qué creo que está buscando Trump con esta situación? Jugada política, yo diría. ¿Sí? Al estilo Trump. Sí. Evidentemente lo que quiere conseguir Trump es una intervención derecha en Honduras. O sea, esto no fue en cualquier momento. Dijiste al iniciar este podcast, ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no al principio cuando él asume? Porque en ese momento él no tenía contemplado el intervenir en las elecciones hondureñas. Ahora mismo ha estado haciendo una serie de planes para quitar a China de la región, para poder tomar control de su patio de atrás, porque según ellos se ha descontrolado todo. Y una de las formas que él pretende hacer, y que en el fondo no es tan distinto a lo que ha hecho Estados Unidos antes, pero no de forma tan descarada, eso sí he de decirlo, es intervenir y darle un mensaje político a los hondureños. O votan por la derecha y tienen mi apoyo, o votan por la izquierda y entonces vamos a ver qué es lo que más les conviene. Ciertamente, recordemos que a principios de este año, por el mes de abril, mayo, no recuerdo exactamente qué mes, Trump hizo que los panameños rescindieran un contrato de cooperación con los chinos para que tener, según sus propias palabras de Trump, un control completo del canal de Panamá y que los chinos se fueran de esa zona. Sí. ¿Por qué Honduras? ¿Por qué se volvió estratégica Honduras de repente? Bueno, por 3 temas en particular: la migración, la presencia china en Centroamérica y la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la región, que Trump quiere usar como justificación de mano dura. Recuerden también que Trump, cuando entró a la presidencia, barajó meter en el Congreso la idea de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y que si esto ocurría, como ya ocurrió con los cárteles que están en Venezuela, que podría tener como una especie de legitimidad para ir a mandar a las fuerzas armadas estadounidenses a la región. Ahora, esto también estamos en la coyuntura como que, ¿cómo decirlo? Irónica. Yo aquí veo una contradicción. Contradictoria. Sí. Irónica, decir, pero contradictoria queda mejor. Porque Trump tampoco quiere gastar recursos en hacer una escalada bélica de ningún sentido. De hecho, el 70% de los estadounidenses no quieren que Trump abra ningún tipo de guerra con Venezuela o con cualquier otro país latinoamericano. De hecho, se tomó una encuesta y eso salió. Y dado que Trump perdió las elecciones recientemente de Nueva Jersey, Nueva York y Georgia, si no me recuerdo, que todavía no son las importantes, o sea, son como una muestra de qué tanto el público está aprobando tu gestión, sí, pues realmente se terminó traduciendo en algo como, no puedo seguir haciendo enojar más a mis posibles votantes para seguir teniendo el control de la Cámara de Representantes. En fin, entonces, ¿Trump está usando este indulto como una herramienta de influencia geopolítica? Evidentemente, pero más que herramienta hacia la geopolítica, yo diría que aquí va a hacer intervención derechamente dentro de Honduras. Sí. El mensaje no va... Es como cuando hizo este arreglismo con Milei, que el mensaje era para la gente, el votante a pie argentino. Exactamente lo mismo. Da lo mismo lo que tú hayas hecho, los crímenes que hayas cometido, incluso si es que hay muchas pruebas que avalen que efectivamente eres culpable de ese delito, como pasó en este caso con el... Orlando. Ajá. Da lo mismo. Mientras tú estés de mi lado, tú vas a ver cómo no va a haber cielo, cielo, mar y tierra que pueda mover para que tú salgas libre. Ahora, seguramente la primera pregunta es, oye, ¿era culpable? Porque, o sea, nosotros decimos que es culpable, ¿no? Pero no es una cuestión que solo esté en nuestra palabra, no es algo así como que nosotros lo estamos diciendo y entonces tenemos la verdad absoluta. No, en realidad, cuando Joe Biden lo procesó, la Fiscalía de Estados Unidos le mostró una serie de pruebas bastante contundentes, declaraciones de víctimas, de gente que estuvo bajo la regla de testigo protegido, que dio pelos y señales de cómo se movía el dinero a través de las órdenes de Juan Orlando Hernández, y que declararon que este señor era prácticamente culpable de estas cosas. Por eso el año pasado fue sentenciado de manera, antes de que Trump llegara, por si no, por cualquier cosa, a 45 años de prisión. Y eso no fue un simple, ay, me cae mal, lo voy a apresar. O sea, para que alguien te dé 45 años es porque el delito es grave y es comprobable. Definitivamente, entonces no fue algo así como que, ay, pues nos inventamos delitos y gastamos un montón de dinero en apresar a este expresidente, porque no es que sea tan sencillo apresar a alguien que tuvo poder, que puede ser acogido por cualquier país que sea afín a tus intereses o que le diste la mano en alguna ocasión. Así es. Y por encima de todo, si encima estuviste del lado de los traficantes, que tienes un montón de dinero con el cual pides algún tipo de amnistía, que nadie diga dónde estás y boom,
dinero en el lugar nuevo donde te reciben. Efectivamente. Y es muy curioso y por eso hablamos de que es contradictorio, porque mientras Trump anda haciendo el relato, que después a esa segunda noticia nos vamos a pasar, que tú Venezuela o tú Colombia tienen nexos con la droga, los cárteles, etcétera, etcétera. Por otro lado, estoy indultando a un expresidente que tiene exactamente y comprobado los mismos cargos. Sí. Ahora, aquí lo contradictorio también es que la mayor parte de la investigación que se hizo contra Juan Orlando Hernández ocurrió bajo el primer mandato de Donald Trump. El hermano de Juan Orlando fue condenado bajo el primer mandato de Trump y el fiscal que llevó el caso fue nombrado por Trump y luego trabajó para él. Entonces, esto fue una jugada política de Trump que dijo, bueno, para que los de derecha ganen más y los hondureños acepten que el partido de derecha de Nasri sea el que gane, pues libero a su presidente anterior para que vean que todo estaba limpio. Tengo poder. No, encima todo me manda un mensaje a la región de que todos alíñense contra mí, alrededor de mí, ¿no? Como tú lo mencionaste, porque yo soy el que protege aun si eres o no culpable. Pero bueno, incluso si eso es así, va a depender específicamente si se puede perpetuar en el poder otros 4 años en otro partido de derecha, ¿no? O sea, si fueran esos 8 años. El tema aquí es que mientras él sea presidente puede hacerlo. Y no es la primera vez, de hecho en su primera presidencia él también indultó a personas que estaban cumpliendo penas efectivas de cárcel por delitos financieros en su país. Sí, y ahora, también hablamos de que Trump quiere quitar a China de la región, pero ¿qué ha hecho particularmente con Honduras? Bueno, particularmente figuraba la creación de un proyecto hidroeléctrico con una represa llamada Patuca 2, lo que me parece un poco curioso porque Patuca tiene otro significado en mi país, como algo medio, ¿cómo decirlo?, que no funciona. Yeah. Entonces, transporte y logística interoceánica, incluso un canal seco que va a ser construido en Honduras, prometido por capital chino, además de una expansión de nuevas empresas de manufactura chinas que se iban a crear en Honduras. Y que de por sí ahorita Trump ha hecho una serie de normativas para tratar de prevenir o de impedir que los estadounidenses y los países de la región de Latinoamérica sigan permitiendo que China traiga su mercancía sin aranceles a la región. De hecho, países como México, Chile, Colombia, Perú han estado metiendo una serie de reglas para que sea más complicado que los ciudadanos a pie compren en Shein, en Temu, sí, importen. Y pues, si encima de todo esto tenemos la cuestión de que por Honduras, si ustedes miran el mapa de cómo está Centroamérica, por Honduras es una de las zonas más sencillas para atravesar Centroamérica y que las caravanas migrantes puedan ir hacia Estados Unidos. Realmente Trump quiere que el presidente que él apoye esté alineado con él y detenga él mismo a las caravanas migrantes. ¿Por qué no México? Porque México ya... Digamos que México no es de todo confiable en esa situación, porque al final es rebasado, porque al final hay muchos poderes fácticos, legales e ilegales de por medio. Y yo diría que en el caso del país, de México, de donde yo vengo, no sé por qué no hemos sido un estado fallido todavía. Si no es que ya lo somos. No sé cómo. 0% de crecimiento puede ser su primer pasito a estado fallido. Sí, eso es muy... O sea, porque una cosa es que crezcas de mierda, como del 1% o 2%, y otra cosa es que te proyectan no crecer, estancamiento total. Y bueno, la persona esta que menciona a Trump, que una persona de un círculo muy cercano a él le dijo que aprecia mucho a este expresidente hondureño y que lo que le hicieron era muy injusto, es una persona llamada Roger Stone, quien es un veterano asesor, estratega y cabildero político de la derecha estadounidense y que es conocido por su estilo agresivo de guerra sucia y su lema famoso de no admitas nada, niégalo todo y lanza un contraataque. Cosa que hace todo Trump. El tiempo. Sí. Todo el tiempo. Había sido condenado en 2020 por obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y mentiras ante el Congreso por las elecciones de 2016, donde Trump ganó. Trump le indultó. Hablando de los indultos. Sí, y ahora está bien. Y fue Stone quien vino a defender públicamente a Juan Orlando Hernández, argumentando que el caso contra él fue un montaje político y presionando para que Trump lo perdonara. Si una persona que con tanta evidencia condenatoria fue procesada y de repente viene esta persona, Stone, diciendo no, libéralo, que es buena onda, entonces yo pensaría que Stone estaba involucrado también con el dinero que recibió el presidente hondureño. Probablemente. En fin, y bueno, al final de cuentas, es la manera de Estados Unidos de mantener a Honduras como un aliado ideológico alineado hacia Estados Unidos. No, y que le deban un favor, porque aquí el favor político que se puede cobrar está sabroso.
No es cualquier cosa, porque me puede pedir el partido Alianza Nacional, si no me recuerdo, que es el que quiere que gane Trump. Una especie de, bueno, yo sé que muchos de ustedes están sucios, porque Orlando Hernández no era el único que recibía dinero. Y si me hacen caso, yo protejo a los aliados, la justicia está politizada y los míos son perseguidos por la izquierda, no por la derecha. Entonces, realmente es bastante increíble el grado de podredumbre política que de repente podemos llegar a ver descarada. De hecho, viniendo de Trump puede salir muchas cosas. De hecho, Trump tampoco es una persona que está en contra de tomar el poder a la fuerza y hacer cosas que no son muy democráticas, para decirlo. De hecho, él intentó ahí el asalto al Capitolio, entonces, pensando así, muy feo, pero feo, podría incluso inducir quizá algo fraudulento, unas elecciones mal hechas. Pues mira, si de repente se paró el conteo cuando iban al 39% cada uno, o sea, tienes que pensar, llevan casi el 80% de los votos contados, o por lo menos el porcentaje que daba cada uno, ¿no? Y de repente, uy, ¿qué crees? Como que repentinamente el de derecha empezó a ganar. Pues ya sabemos que es porque Trump influyó. Tú mencionaste también a Javier Milei con su partido de la Libertad Avanza, si no me recuerdo, Sí. ¿no? De hecho, Milei tuvo una victoria política en ese sentido. Sí. Los argentinos aparentemente le hicieron caso a Trump, No creyeron en Milei, creyeron en Trump. creían en Trump. O por otra parte, puede haber sido un castigo completo a lo que viene siendo el peronismo argentino. Podrían ser ambas cosas, pero... Sí, yo creo que en el caso de Argentina, que es un caso de estudio tan curioso, pienso que fueron ambas. Una parte de Trump que dio una señal bastante fuerte y los indecisos quizás se convencieron por eso, pero también es porque el peronismo los dejó tan desnudos que la verdad de las cosas uno prefiere seguir creyendo. Sí, y lo que le prometió a los argentinos Trump, si Libertad Avanza tenía buenos resultados en las elecciones, es que la economía argentina no caería bajo su administración. Y si había que comprar pesos argentinos, el gobierno estadounidense los compraría. Que eso igual es una cosa para celebrar, siendo Argentina que ha tenido estos problemas de inflación tan atroces durante tanto tiempo. Sí, recuerden que la oferta y la demanda influyen directamente en qué tanto pueda aumentar el precio del dólar contra el peso argentino, y si el gobierno estadounidense es el que está demandando pesos, entonces la inflación no va a ser tan alta. Encima que todavía tiene su plan de agarrar y dolarizar Argentina, que honestamente yo ya no sé qué tan beneficioso sea para los argentinos. O sea, en principio el papel era buena idea para tratar de prevenir otro ataque peronista de imprimir dinero a diestra y siniestra y volver a las viejas prácticas, ¿no? En ese sentido yo lo veía como un mal necesario. Pero ahora con todo lo que está haciendo Estados Unidos... Pareciera, para mí al menos, que es mejor idea hacer autónomo el imprimir dinero. O sea, la entidad a cargo que se dedica de la plata derechamente, y que los gobiernos siguientes no puedan tocarlo, o sea, ser independientes. Sí, como es que los bancos centrales son autónomos, ¿vale? Pero creo que en el caso de Argentina bastó con una serie de decretos presidenciales y uno que se avalara por el Congreso para que pudiera quitarle la autonomía. Exacto. Lo que se tendría que hacer entonces se Ponerle pone muchos candados. candados tan extraordinarios que sea virtualmente imposible quitarle la independencia al Banco Central, a menos de que directamente entres con tropas y desalojes a toda la gente que está en el Banco Central de Un Argentina. golpe de Estado. Sí, pero contra el Banco Central. Ujú. Sin embargo, dado que Milei está muy convencido de sus ideologías políticas y resulta que el diagnóstico que hizo él era correcto, pues realmente sus medidas sí, desde un punto de vista económico, eran necesarias. Iba a haber perdedores. El tema es que con lo cambiante que está la economía mundial en estos momentos, también las cosas antiguas se quedan en la antigüedad. Aquí habría que ver si es que sería una buena idea, cuánto les duraría realmente. Ahí la situación, porque Sobre todo que estaría convirtiendo a Argentina en un rehén de Estados Unidos. de por vida. Ujú. Eso es lo malo de tener tu banco central con moneda. Que depende de otro país, de una potencia extranjera, sobre todo una potencia como Estados Unidos, que ya nos ha mostrado que realmente no tiene vergüenza. Sí, porque digamos que si por algún extraño evento climático, imaginemos el meteorito que siempre cae en las películas en Estados Unidos, Claro, claro. Estados Unidos desaparece y ya no hay dólares, la moneda que tienen los países que se dolarizaron, pues, Vale cero. vale cero. En fin, entonces estamos viendo ya estas influencias de Trump en la región, primero en Argentina, ahora en Honduras, de una manera bastante directa, de una forma política, y vamos a ver cómo evoluciona. Yo francamente creo que el de derecha parece que va a ganar porque Trump ha invertido demasiado como para permitir que uno de izquierda gane, Sí. ¿verdad? Ujú.
Y dado que la CIA le gusta hacer operaciones encubiertas, y ya autorizó a la CIA, Trump, a hacer operaciones en la región. Evidentemente en Venezuela, o sea, directamente lo hizo en Venezuela, pero francamente, dado el historial de Estados Unidos, no me sorprendería si yo estuviera en Honduras alguna gente o algún grupo de agentes de la CIA metidos ahí para asegurar que Honduras se alinea a la ideología estadounidense. Pero bueno, si gana el candidato de derecha, Nasri, pues te los mencionaremos la siguiente semana. De momento, si te gustó cómo dimos esta noticia, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Bien, bien. Segunda noticia. Colombia en peligro de ser invadida. ¿Qué ocurrió? Miren, no hemos querido dar más actualizaciones de Colombia y de Maduro, porque prácticamente terminan siendo lo mismo. Trump metiendo cada vez más presión de una manera retórica, mandando un poco más de tropas, diciendo que ahora sí, Maduro, tus días están contados, pero al mismo tiempo sin decir nada abiertamente. Básicamente Estados Unidos mostrando los dientes. Sí, prácticamente. En el camino, Gustavo Petro ha salido a defender a Maduro varias veces, más de las que debería. No porque sea correcto o incorrecto defender a un país hermano latinoamericano a punto de ser invadido por Estados Unidos, sino porque está defendiendo a alguien que literalmente no se lo merece. No, bueno. Recientemente en CNN, la semana pasada, yo había leído una noticia donde le hicieron una entrevista exclusiva y dijo que el peor problema con Maduro es que no tiene democracia, pero por lo demás es un presidente excelente. Y yo me quedo claro que, ¿en serio estás diciendo esto? Es que no entiendes la coyuntura geopolítica actual, pero no se los traje porque dije, es más de lo mismo, no hay novedad. Pero trajo consecuencias y aquí les vamos a decir las consecuencias de esas últimas declaraciones. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes de que cualquier país que produzca y trafique drogas a Estados Unidos, incluido Colombia, está sujeto a ataques. Trump dijo explícitamente: he oído que Colombia produce cocaína, tiene plantas de fabricación y luego nos venden cocaína. Cualquiera que haga eso y le venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela. Y debo yo aquí sumar una cosa más que se desprende de la primera noticia. Cualquier país que produzca estupefacientes que lleguen a Estados Unidos y que no sean de derecha, específicamente que sean de izquierda, están propensos a cualquier ataque estadounidense. Son sus palabras. Así es. O sea, no solamente es una advertencia contra Colombia, sino todos los países de Centroamérica y de la región, incluido México, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como mencionó concretamente cocaína, bueno, México creo que no siembra exactamente eso, siembra otras cosas. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y esto nuevamente vuelve a elevar el tono que han tenido últimamente Colombia y Estados Unidos a lo largo de este año. Todo comenzó con unos inmigrantes a los que Petro quiso defender de un buen trato, que Trump lo hizo arrodillarse a menos que le iba a poner aranceles. Y luego Petro respondiendo amagando con unirse a la ruta de la seda con China. Con bombo y platillo, sin estrategia válida. Y de ahí ha ido escalando una cosa tras otra, ¿no? Entre ellos que le quitaran beneficios a los propios colombianos. O sea, ahora el colombiano es más pobre que ayer. Porque resultaba que una parte de la administración Trump le daba ayudas a la gente más pobre de Colombia, ¿no? Sí, tenían sus planes de ayuda humanitaria y estaba Colombia. Bueno, pero eso fue culpa de Elon Musk, que destruyó el organismo gubernamental que se encargaba de eso. Pero eso fue un arreglo con Trump. De hecho, era lo que Trump quería. Pero graciosamente, aquí de los políticos que lo hicieron mal. El saco de Vox terminó siendo Musk. Sí. Tienen la misma responsabilidad, la verdad, de las cosas. La verdad Poner es que la cara visible. Así es. Y bueno, en respuesta, Gustavo Petro le respondió que sin misiles su gobierno ha destruido 18.400 laboratorios en Colombia. Venga conmigo, le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos. Pero no amenace nuestra soberanía porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió. No continúe por ahí. Si un país ayudaba a tener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia. Yo leo esto y es como, ay Dios mío, no puedes contestar de la manera más pendeja posible y de repente sacas estas cosas. De verdad. Yo aquí lo voy a comentar, de hecho lo hablábamos en la tarde mientras hacíamos la selección de noticias. El tema con Petro es que no se trata de que muchas de las cosas que haya dicho sean legítimamente ciertas. De hecho, los problemas iniciaron por una molestia real, o sea, estaban tratando mal al tema de los migrantes para hacer esta devuelta al país Colombia y salió a defenderlo, o sea, como lo que uno esperaría de un presidente.
El tema con este presidente concretamente es que las cosas que ha hecho las ha hecho de forma impulsiva, no ha medido consecuencias y consecuencia de lo mismo, de no medir sus consecuencias, es que ha tenido estos encontronazos con Trump. Lamentablemente también tengo que decirlo, Trump fue muy paciente con Petro. Sí. ¿Cómo decirlo? Inesperadamente, para mí fue inesperadamente paciente con Petro. Sí, y es que tenía que hacerlo porque sus asesores dijeron, es que Colombia es un aliado clave de la región latinoamericana porque tenemos una base, tenemos una serie de información, de inteligencia que recabamos de la región, entonces hay que ser pacientes con el amigo Petridijillo porque solo está haciendo show político para sus ciudadanos. Y solamente está haciendo un berrinche. Sí. Es un arrebato. Pero hasta el Trump y el gobierno estadounidense tienen sus límites. Lo buscó y lo encontró, lamentablemente. Y si te vas a poner al mismo nivel que Maduro, para dar declaraciones a nivel de Maduro y tratar de contraatacar retóricamente a Estados Unidos con esta clase de cosas, ¿le vas a despertar al jaguar? O sea, está hablando derechamente de hacer una guerra. ¿De verdad tienes la capacidad bélica para sostener una guerra contra Estados Unidos? ¿Tienes los aliados? ¿Hay un plan de por medio? ¿Tienes el capital político para que los colombianos quieran enfrentar un conflicto armado con Estados Unidos? Ese es el tema, entonces no se trata de simplemente ponerte a pregonar. Y hay que señalar, por ejemplo, un presidente, un líder de la región, que tú puedes estar a favor o en contra. Yo conozco relatos tanto de ambas partes, de gente que vive en dicho país y está bastante lejos de lo que piensa el resto del planeta, y estoy hablando de El Salvador. De hecho, nosotros tuvimos la fortuna de hablar con un salvadoreño que nos decía que tiene que cuidarse mucho, que realmente él no está para nada feliz con Bukele. Ajá. Sin embargo, también tenemos en el resto del planeta los Bukele lovers, que claro, como ellos lo están viviendo dentro del régimen, no pueden... Se ve solamente la parte bonita. Hay una parte fea y una parte bonita. Entonces tú puedes estar súper a favor de Bukele o puedes estar súper en contra, o a lo mejor ser apático. Pero sea como sea tu postura contra ese líder concretamente, él lo ha sabido hacer muy bien, él lo supo hacer muy bien. Al igual que lo hizo Petro, él fue al propio Estados Unidos a decirle sus verdades. No una, ni dos, fueron en 3 ocasiones distintas. No es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernar. Que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. Cuando se hizo esto de la ONU. Ah, sí, que les dijo en lo que era de que todos ustedes, ¿cómo decirlo? Separan el pecho de que nosotros queremos respetar los derechos humanos, pero ninguna de sus medidas duraría ni un solo día en nuestro país, que Estados Unidos no lo deja ser libre y prácticamente acusando a las potencias occidentales de ser directamente culpables de lo que está ocurriendo en Honduras. Claro, en Salvador. Claro, y decía que los derechos humanos eran su herramienta política para tener el descontrol, en este caso, de los países bajo la OTAN. Había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. Sí, sí. Y no se lo dijo una vez, o sea, yo a ustedes los invito a buscar, búsquense la primera, porque creo que esa es la que más fuerza da. La primera vez que Bukele habla en que era en Naciones Unidas, ¿no? Sí, pero era como el consejo de la... Sí, Era una cumbre. Era una cumbre de Naciones Unidas. Sí, fue una cumbre de Naciones Unidas, primera vez Bukele. Y los invito, si es que nunca han podido escuchar eso, de verdad que es una cátedra a cómo pararle los carros, como diríamos en buen chileno. Y lo hizo muy bien, o sea, no trajo consecuencias para su país, no lo tomaron como un arrebato. Cada una de las cosas que ha hecho este líder la ha hecho pensadamente. Ustedes pueden estar a favor o en
Pueden quererlo, amarlo, pueden odiarlo, aborrecerlo, pueden serle completamente indiferente, pero hay una cosa que no podemos negar. Ha sabido ser un líder que ha sabido mover muy bien sus piezas. De hecho, gracias a que hizo la presión del Secot, aceptó un montón de inmigrantes que estaba atrapando la ICE en Estados Unidos para poder meterlos en su cárcel y no en Estados Unidos. Y ahí Bukele diciendo, oh, qué genial, somos amigos. Sí, sí, yo te recibo tus migrantes. Más encima vemos que una persona que si le ha dicho en su cara su verdad de Estados Unidos, aún así es pragmático. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al punto de que Bukele consiguió mantenerse más tiempo en el poder a pesar de que hizo una especie de maroma con su constitución. Le metió mano. Le metió mano y le permitió a Trump seguir en el poder. Y es bastante, ¿no? En cambio vemos a Gustavo Petro a criticar a diestra y siniestra cada movimiento que hace. Desde la visceralidad, no desde la estrategia. Sí, por ejemplo, la semana pasada cuando Trump ordenó el cierre completo del espacio aéreo venezolano, que Maduro salió a decir, yo exijo que las aerolíneas regresen en 48 horas a mi patria, si no, habrá consecuencias. Como si pudiera ser algo realmente, ¿no? Porque Venezuela no tiene aerolíneas nacionales. Prácticamente la gran mayoría de las oficinas que la totalidad son internacionales. ¿Y qué sale a decir Gustavo Petro? Nadie tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo de ninguna nación soberana latinoamericana. Basta de barbarie. ¿En serio? ¿Por qué te metes en problemas que no te atañen? Imagínate que lo último que hizo, al igual que Bukele, fue precisamente en estas cumbres que hacen de las Naciones Unidas, donde terminó de señalarlo y de impacientar, que trajo como consecuencia le quitaran la visa para Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué Colombia es importante? Bueno, porque a final de cuentas los líderes son transitorios, y más en Latinoamérica. Así es. Y Estados Unidos tiene un poder político, económico y militar como para que cualquier país se gire a sus intereses, siempre que le cabrían mucho ¿cómo decirlo? El ego al presidente de turno. Y Trump es una persona con un ego bastante frágil. Sí, es muy frágil su ego. El siguiente año va a haber elecciones en Colombia. No creo que bajo ninguna circunstancia Petro vaya a ganar si decide relanzarse por el partido de izquierda, o que el partido de izquierda que está vigente en este momento vaya a ganar. Seguramente va a ganar otro partido de derecha. Y entonces vamos a ver analistas políticos diciendo, sorprendentemente Colombia gira a la derecha en un evento. No, sorprendentemente nada. O sea, es algo que ya se ve venir desde ahora. Ahora que lo estamos diciendo. De hecho, desde el principio de año que hemos estado viendo cómo todas las decisiones de Petro han sido las más tontas desde un punto de vista diplomático. Y insisto, no estamos diciendo de que muchas de las cosas que he dicho no sean ciertas. De verdad que sí son ciertas, pero una cosa es hablar verdades desde la visceralidad y otra cosa es hablar verdades cuando te conviene decirlas, planificarlas como las dices, para que sean un movimiento político, para ganar capital político, para ganar presencia. O sea, pueden haber muchas razones de por qué tú vas a usar la verdad en un momento determinado, en un momento clave. Sí, y más aún esta cuestión de que, pero es que Trump solo quiere combatir a los estupefacientes en América Latina, eso es bueno. Miren, esa es una excusa. Es una excusa para intervenir. Y evidentemente es una excusa. O sea, la primera noticia que acabamos de dar es precisamente la intervención que está haciendo en Honduras con una persona que tiene lazos reales con el tráfico. Literalmente. Encima, si realmente Estados Unidos quisiera combatir el problema del consumo de estupefacientes, su nación tendría que hacer un programa de salud integral para que sus ciudadanos se alejaran de este tipo de consumo. El problema de drugs que tiene Estados Unidos es un problema de demanda. Si Estados Unidos no demandara estos estupefacientes, Latinoamérica no se produciría una cantidad mucho menor. Sí. Además, aunque consiga erradicar o hacer imposible de cultivar estupefacientes en América Latina, que literalmente sea virtualmente incompleta y totalmente imposible hacerlo, otros mercados internacionales reemplazarían a Latinoamérica como productores, ya sea desde África, desde China o desde cualquier parte de Asia o Europa, porque les dejaríamos vía libre para esta producción. Así es. La única razón por la que no las piden desde África es porque es más caro traerlas. Pero si de repente Latinoamérica desaparece con la producción, estas toneladas que se demandan, que son bastantes, vendrían de un lado o de otro. Así es la situación. Entonces realmente esta cuestión de las drogas que Trump pretende combatir solamente es una excusa geopolítica para poder... El relato que están manejando para poder alinear los países en su favor. O los líderes, mejor dicho. Así es, así es.
Entonces, pues bueno, estamos viendo el principio del fin de Petro, de su partido de izquierda, y cómo estamos viendo poco a poco la legitimidad y el capital político se va erosionando más y más en una persona que no se da cuenta de lo que está haciendo. Lamentablemente sigue dando braceadas de ahogado. Así es. Bueno, si les gustó lo que hemos analizado de esto que ha ocurrido con Colombia, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Y antes de pasar a la siguiente noticia, me gustaría agregar que si es que hay alguna persona de Colombia que está viendo este podcast y que nos pudiera contar desde su perspectiva cómo es lo que está viendo respecto al presidente, porque puede ser lo contrario, a lo mejor podría ser que el ciudadano a pie diga, oh, ese es nuestro presidente, no le tiene miedo al gigante Trump. Pues Puede mira, ser cualquier cosa. Pues mira, si es latinoamericano, como tú, como yo creo que debe estar con cara de que ya cállate. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, aquí voy a leer los comentarios de la General Podcast. Dice, saludos cordiales. Por suerte en Bolivia ya no somos de izquierda, aunque el presidente es hijo de Jaime Paz, que era el jefe de mi movimiento de izquierda revolucionaria. Pero todo el mundo decía que cuando ponía el guiñador a la izquierda, terminaba girando a la derecha. O sea, es como que no soy izquierda. De la otra izquierda. Sí, una izquierda distinta. En sí, tengo entendido que realmente en Latinoamérica, yo que estudié economía, no hay partidos de ultra izquierda ni ultra derecha, y más allá de esto de la izquierda y derecha, lo único que cambia es más que nada la retórica de quién está en el poder y de dónde están encendiendo todos estos. Sí, es cierto. Entonces, los partidos tanto de izquierda como de derecha han establecido políticas que son del bando contrario. No, es que se ha tergiversado demasiado el concepto. el concepto, al punto en que en estricto rigor, la izquierda que nosotros todos conocemos, que es la famosa izquierda woke, es en realidad derecha. Ujú. Porque va aludiendo al libre mercado, a la productividad, al consumo. Sí, Simplemente de que la forma de consumir es que cambia la retórica. sí. Y la gente considera que eso, no, es que esos son de izquierda. En realidad no. No, entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué creen que es de derecha? Y curiosamente la derecha va más al tema del proteccionismo. Ujú. De, ¿cómo se llama esto? Del conservadurismo, pero no de ese conservadurismo que la gente cree normalmente. Es que yo creo que la gente tiene la idea de que derecha es una persona autoritaria que pone un puño en la mesa y todos se inclinan la cabeza. Ah, sí, y homofóbico. Exactamente. Y ya con eso es de derecha. No. No. Tiene que ver con cómo ellos perciben incluso la economía. Y la economía es sumamente proteccionista, de unos pocos que están ahí en la gobernanza, Sí. en las formas de cómo tienen la distribución. Y la verdad de las cosas es que no existen para mí ese tipo de derechas aquí en Latinoamérica. Ninguno. Ninguno. Ni el partido de más derecha, que normalmente nosotros señalamos que es de ultraderecha, lo es propiamente porque no irían por ejemplo, por los tratados de libre comercio. El libre comercio, curiosamente hablando, es antagónico a un partido de verdad de derecha, ideológicamente hablando. Sí, porque ellos buscan el proteccionismo, que las empresas internacionales no se metan en tu país y que las nacionales estén por encima de todo Sí, tipo de y por tratados. eso les digo, o sea, los invito a mirar sus pseudo partidos de derecha y vean cuántos de ellos realmente no están de acuerdo con el libre mercado. Me atrevería a decir que ninguno. Al día de hoy ninguno. Sí, y a lo mejor, curiosamente, he visto que desde el proteccionismo cada día lo vemos más de la izquierda. Sí, Se ha se han mezclado. Pero a tal punto que por eso decimos la derecha, realmente no existen derechas ni izquierdas, existen líderes que necesitan dar un discurso político y alinear a las personas con sus intereses personales. Vamos a la siguiente noticia. Macron está visitando China en este momento. ¿Por qué ahora y no antes? Contexto, miren, Francia está teniendo una especie de debacle económica, política, bastante fuerte. Hace no muchos meses, como 2 meses, Macron trató de hacer una reforma del sistema de pensiones, que los franceses dijeron, vete a la mierda. Entonces, no, al final no se aprobó ninguna clase de cambio, y el Estado francés está muy gastado y necesitado de ingresos, A punto del colapso. literalmente. Encima, varios de sus cancilleres y otros políticos han estado dando como que vueltas porque no los terminan de aceptar y la oposición política se los ha estado quitando. Realmente la legitimidad de Macron ha estado pendiendo de un hilo y prácticamente está en un punto donde necesita una especie de forma, número uno, de obtener ingresos para Francia de una manera u otra. Al mismo tiempo, ver cómo le hace para mantener un liderazgo por toda Europa, porque Ursula von der Leyen con sus
tratados y la forma en que negoció con Estados Unidos, literalmente dejó en una posición peor a Francia. Por otra parte, Francia está apoyando la guerra de Ucrania, pero no tiene dinero con qué hacerlo. Y para lo que viene haciendo todos los países de la Unión Europea es importante que Ucrania gane, aunque al mismo tiempo están apostando en un caballo perdedor. ¿Cierto? Creo De que hecho, yo pienso que aquí en realidad quieren que lo contengan lo más posible y que la pérdida no sea absoluta. el problema es que Trump y la manera que están saliendo los planes de Putin para hacer la paz son condiciones tan inaceptables, tan pesadas para los europeos, que no hay manera de decirle a Ucrania, por favor, acepta, firma esto. No hay manera de No hay manera. apoyarlo. Encima, Además que sería peligroso para la propia Unión Europea. y si a esto le agregamos que Estados Unidos y Rusia han dejado de las negociaciones prácticamente Europa, o cada que tratan de negociar siempre buscan dejar a un lado Europa para que no se meta en esto, que desde un punto de vista de legitimidad realmente no tendría nada que ver. Pero como están financiando la guerra, pues tienen que estar involucrados sí o sí, porque sus intereses y la estabilidad de Europa está En en juego. juego. Entonces, ahorita Macron tiene una urgencia económica y comercial. Europa y Francia en particular están sufriendo un desequilibrio comercial con China, porque vaya, miren cómo cambian las cosas. Antes de la guerra de Ucrania y de que Trump viniera, los europeos estaban tratando de pasar leyes para impedir que China les inundara el mercado de comercio de productos de... Estaban regulando. Sí, estamos regulando. Y ahora, dado que les faltan ingresos, de repente China se convirtió en una especie de ventana. Y es que ya no les sirve la regulación extrema, ahora tienen que desregularse. Hablando de cuando hablábamos de derecha y de izquierda, antes de la llegada de Donald Trump, toda Europa tenía unos miramientos bastante de derecha. Un proteccionismo férreo, limitar la entrada del extranjero, coartar su presencia en mercado. Sí. Y ahora, como están en una especie de debacle económica, o sea, mejor no es que Europa esté en crisis económica, ¿no? Pero si no hace nada, sí que se van a dirigir hacia ello. Cada vez están teniendo menos ingresos, están teniendo más gastos. Los franceses no quieren que les corten de ninguna manera los derechos ganados históricamente para sus pensiones y demás tipo de cuestiones para cuando les despiden y demás. ¿No? Y además que, por ejemplo, lo que dan empleo, las grandes empresas, los que mueven normalmente las economías se están yendo. O sea, hay fuga de cerebritos a lo largo de toda Europa. Así que, dadas las circunstancias, dado la debilidad económica que tienen con Estados Unidos, no tiene otra opción más que ir a Pekín para tratar de negociar, asegurar pedidos e inversiones de tecnología y de cosas que se produzcan en Francia, de demostrarle a Estados Unidos que no dependen exclusivamente de él y de asegurar y negociar suministros de sectores estratégicos como minerales, semiconductores, baterías, energía nuclear, inteligencia artificial, movilidad eléctrica, cosas que China quiera comprarle a los franceses. Y no les queda de otra. No les queda otra. Y bueno, si a esto le añadimos que hay un calendario político que se le viene encima a Francia porque va a asumir la presidencia del G7. Y sin video respecto del G7, si funciona o no, ahí lo revisan en Ecos Financieros, para que tengan un diálogo directo con China y antes de presidir las reuniones que va a tener Macron con estas potencias y ver qué van a hacer el próximo año 2026. Y ya con estos ingresos ver cómo pueden incrementar su influencia para ver que se medie la paz en Ucrania y también la nueva ventana geopolítica de comercio que van a tener con Medio Oriente. Básicamente manejar el tablero. Y para ello necesitan hablar sí o sí con China. Es necesario. Entonces, nuevamente, ¿qué requieren de China? Bueno, reequilibrar el comercio, que oye, por favor, sí sabemos que hemos regulado mucho, pero queremos tener inversiones chinas en nosotros, sí, no te vamos a tocar un pelo, sí, por favor, pero ¿por qué empleos para los franceses? Y haz algo bueno en mi país, ¿no? Seguridad de suministros críticos, asegurar acceso a las tierras raras, por ejemplo, tecnologías y componentes para cadenas industriales, porque el problema que tiene o puede tener China con Estados Unidos es de ellos, y los franceses quieren mostrarse como nosotros somos cosa aparte. Claro. Cooperación en tecnología y clima, negociar colaboración en inteligencia artificial, energía verde y nuclear, porque bueno, si OpenAI y resulta ser una especie de activo militar para Estados Unidos, muy probablemente no compartan la tecnología. Y digamos que la empresa Intel, que era francesa, y demás empresas de tecnología no están exactamente a la vanguardia, sino que están desfasadas. Cualquier cooperación tecnológica con China va a ser bienvenida en este punto de su historia, lo cual es muy triste, porque sabían estar a la vanguardia. Y sobre todo le quiere pedir a Xi Jinping que use su influencia sobre Moscú para impulsar un alto al fuego o negociación. En este punto me quiero detener. Muy importante este punto. ¿Tú crees
que Macron, que te llegue Macron así como diciendo, oye, por favor, Xi Jinping, ¿podrías hablar con el presidente Vladimir Putin y decir que no sea tan injusto con la guerra de Ucrania, que por favor firme la paz? Tú eres un importante componente que le financia la guerra. ¿Podrías hacer como que esto ya pare? Tú, como Xi Jinping, como líder del Partido Comunista Chino, con tu ventana geopolítica 2050 y luego 2100, ¿le harías caso a Macron? Ni por si acaso. Si bien Macron ha sido una persona que evidentemente ha detectado el punto central de todo esto, China. Normalmente en todos los análisis siempre obvian a China cuando es un actor tan importante en esta guerra, porque así como la correa de los europeos lamentablemente la tiene Estados Unidos, la correa de Moscú, de Putin, de Rusia, la tiene China. Porque Sí. Rusia ha hipotecado sus empresas, ha hipotecado su economía. ¿A quién? A los chinos. A los chinos. Entonces, esto es muy importante porque si es que hay alguien que de verdad puede tirar esa correa, es China. Pero para que China quiera tirar de esa correa, no solo Macron, sino que la Unión Europea como tal tendría que ponerse de acuerdo, prometer o proponer algo tan jugoso que China no pueda fácilmente decir que no o dar vuelta a la mirada, como para que ahí y solo ahí se ponga de parte de los europeos y efectivamente si es que hay alguien que pudiera detener esa guerra así, es China. Yo creo que para que algo se ocurriera, la Unión Europea tendría que prometer un tratado de libre comercio que en la práctica permita que China coloque todas sus empresas de manera legítima, de manera que no vayan a ser afectados por las regulaciones europeas y de manera que permita mandar ciudadanos chinos de manera libre a la Unión Europea. Sí. Con esos tres factores, China no solamente pondría inversiones en la Unión Europea en conjunto, ¿no? Sino que realmente diría, bueno, como yo ya tengo algo que proteger acá en Europa, Rusia, suficiente, Sí. suficiente. Ahí China sí daría el correazo. Sí, es cierto. Pero para que eso ocurra, realmente es muy difícil. Si nosotros nos vamos a la evidencia y a la práctica, el problema con la Unión Europea es que su exceso de regulaciones y el tema de que son incapaces de ponerse de acuerdo ha limitado cualquier acuerdo o avance que hayan hecho. Aquí en Latinoamérica, en un par de ocasiones, han intentado tener presencia y sin embargo cada una de las veces ha fallado por Francia u otros países también, porque sus intereses personales no son afines a toda la Unión Europea, está demasiado fragmentada. Curiosamente, aquí pienso yo que hay una pequeña ventana que se podría abrir, pequeña, porque la verdad es que yo veo que la probabilidad es bastante baja, pero no cero. Una pequeña ventana que se podría abrir de que quizás este es el momento que tienen los europeos y la oportunidad. Porque más allá del momento es que esta es una oportunidad que se les presenta, de esas pocas oportunidades y de las buenas oportunidades que se presentan en la vida, para ponerse de acuerdo con un fin común. O sea, a veces la guerra tiene esa virtud, alinea precisamente todos los intereses de todos los países que están en juego. Así es. Mi pregunta es aquí, ¿Macron de verdad será ese animal político, ese gran líder político? ¿De verdad está mirando a largo plazo y no solamente solucionar a corto plazo el problema de su país? Yo lo dudo mucho. Yo también lo dudo bastante. Pero quién sabe, por eso digo, ahí existe una pequeña esperanza. Y esa pequeña esperanza es que el Espíritu Santo, o no sé qué deidad ustedes creerán, tomara posesión de ese cuerpo llamado Macron, se le prendiera el foco y dijera, no, es que mi país no es el único, tengo que abogar por toda la Unión Europea. ¿Y qué voy a hacer al respecto? Lobby político, si así se maneja la política internacional. Sí. ¿Cómo sería eso? Pues prácticamente Macron se mostraría como líder no solo de Francia para Francia, sino como líder de la Unión Europea en un conjunto, haciendo ver la figura de Ursula von der Leyen como una figura obsoleta, de adorno, que solamente... La malvada. La malvada, que solamente está jugando para sus intereses personales, cosa que ha demostrado mucho recientemente, más allá de un líder que solo está buscando una ventaja para la opinión pública francesa, una especie de victoria de resultados para revertir la percepción de parálisis por la crisis presupuestaria y las peleas en el Parlamento, Sí. demostrar liderazgo en Europa, que quiere decirle a Europa, miren, yo sí puedo hablar con Xi Jinping, a mí sí me hace caso. Y prácticamente mostrar que su apuesta, porque esto que estoy Es una viendo apuesta. está haciendo Macron, es una apuesta para ver si puede
negociar bien sin ser criticado de estar vendiendo el mercado francés a los chinos, porque los franceses también son bastante nacionalistas Y ácidos. y ácidos. Pero aquí el tema también, aparte de todo lo que produce con su propio país y la Unión Europea, es tener la posibilidad de convencer al resto de todos los países miembros de que es la solución más viable y quizá la única. Sí. El problema con la Unión Europea es que su unión no se tradujo en crear un ejército común, ¿no? O sea, más allá del mercado común, donde todos ponen reglas iguales, no se tradujo en una unión geopolítica real. Sí. Hay 27 gobiernos, 27 parlamentos, 27 ejércitos, 27 proyectos de tecnología. Imagínate, son 27, literalmente este monstruo que estamos hablando, que sería el Macron supuesto, Ajá. no es el actual, el supuesto Macron. Vamos a usar como la teoría del superhombre, Super Macron. Ya, entonces Super Macron tendría que literalmente hacer un lobby político con estos 27 líderes Ajá. de cada país, o negociar tú a tú, tener una ruta que tendría que sí o sea haber sido escrita con China, que tú para poder ofrecer algo necesitas saber qué es lo que quiere, en este caso tu oponente, en Ujú. este caso es China. Sí. Y solo ahí, o sea, podrían conseguir algo como Unión Europea. Sí, Pero difícil. pero eso es complicado, sino que difícil. virtualmente imposible. Ujú. Encima, Macron no puede negociar tratados bilaterales en nombre de toda la Unión Europea, No puede. porque dado que es el mercado común, esto se le impide a cada nación. Lo que sí puede hacer Macron y lo que está haciendo es ir como representante de empresas francesas para asegurar pedidos de tecnología, Así de es. inversión, hacer algún tipo de tratados de entendimiento para hacer cooperaciones tecnológicas o económicas. Y más allá de eso, pues es toda la limitación que tiene. Sí, por De- eso que Super Macron no puede, difícilmente podría hacer ese lobby del que estamos hablando. Así es. De hecho, Pedro Sánchez, presidente de España, ya ha ido en 2 o 3 ocasiones a China, no recuerdo cuántas, pero también otros presidentes, como por ejemplo el primer ministro del Reino Unido o el canciller alemán, que se me fueron los nombres, Merz y Starmer, van a viajar a China en los próximos meses. Y prácticamente España buscó contratos para energías renovables, trenes y turismo, ¿no? Alemania va a buscar cómo proteger a Volkswagen, BMW y Siemens para que sigan estando en el mercado chino. Que de por sí, por cierto, este tratado que firmó Ursula von der Leyen fue para que las empresas de autos alemanas pudieran seguir vendiendo en el mercado estadounidense. Fueron las que presionaron y con las cuales Ursula von der Leyen se metió, ¿vale? El Reino Unido quiere acceso para su sector financiero ya fuera de la Unión Europea, cosa que puede tener, pero prácticamente esto está generando un riesgo de fractura estratégica para toda la Unión Europea. Sí. Y a este paso vamos a ver cómo incluso antes de que Estados Unidos caiga, la Unión Europea va a caer. Muy probablemente, o sea, esto ya no se puede sostener y ha sido al final más inconveniente que conveniente, porque como Unión Europea han tenido que sostener un conflicto armado en la región que no les compete, han tenido que aceptar que un país como Estados Unidos les ponga el pie y ninguno de ellos puede hacer nada al respecto. Y no es como que realmente no tuvieran ese poder. De hecho, el poder lo tienen. El tema es que la Unión Europea en sí mismo es un gran candado. Y les voy a dar un ejemplo. No ha podido ningún país de la Unión Europea hacer lo que hizo India o Brasil. Brasil es nuestra región. Ujú. ¿Ya? ¿Y por qué no pueden? Porque existe la Unión Europea. Así es. Y miren, prácticamente China está fomentando esta clase de visitas porque nunca ha tratado a la Unión Europea como un bloque, sino han tratado de bilateralizar cada país como un elemento chiquito con el cual él negocia de manera Sí. más ventajosa. Divide y vencerás. Por eso yo decía que este Super Macron tendría que, y es la única oportunidad que tiene, pero difícilmente, o sea, literalmente hacer un lobby es una cuestión como paralelo, e incluso quizá mover a la propia Úrsula, o sea, que se saque de ahí. Que sea la Unión Europea completa, que diga no la queremos, y en base a eso girar hacia China como el mercado Unión Europea y poder quitar esos candados que muy probablemente Xi Jinping le costaría decir que no. Sí, pero eso difícilmente va a ocurrir. No, lo veo muy difícil. Y ahora que estamos en una coyuntura donde Estados Unidos está exigiendo a otros países de la Unión Europea incrementar su presupuesto militar, que les ha hecho firmar una serie de acuerdos para financiar la guerra de Ucrania,
pues estamos viendo muchos elementos que se están juntando uno tras otro, tras otro, tras otro, para ver cómo la Unión Europea en un momento no va a poder más y no le va a quedar de otra más que desintegrarse al paso que está yendo. Si pasara en todo caso el supuesto Super Macron, o puede ser otro en todo caso, me reiría. Porque es el escenario más poco probable, el más, desde mi perspectiva, absurdo. Que es, A veces la realidad supera la ficción. mira, ese es el escenario idóneo para los europeos, para mostrar una Europa fuerte, el resurgir de la Unión Europea. Sí. Pero no creo, de verdad, dudo mucho que ocurra. La siento tan desgastada, pero por eso digo, me reiría, me río. Porque si llegara a hacer eso, es como que, wow, esto no me lo vi venir. El Super Macron o Super Star, pero... O super lo que sea. Sí, Giorgia Meloni consiguió lo... En fin. Super Georgia. Super Georgia. En fin. Si te gustó cómo dimos este análisis respecto a la visita de Macron y lo que se está jugando a Francia en este momento, no olvides dejar tu like, comenta y comparte y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Vamos a la siguiente noticia, que creo que sería la última de la noche, donde Ursula von der Leyen está presionando por usar activos rusos para financiar la guerra en Ucrania. ¡Pero qué gran idea! Uy, sí, qué fantástico, ¿cómo no se nos ocurrió? Porque si Rusia fue el que provocó la guerra de Ucrania, bien podríamos usar estos activos rusos que descongelaron para tratar de financiarla y así que Rusia aprenda que no puede invadir países así como así. Sería un castigo muy apropiado para ello. Miren, vamos a explicarles paso a paso porque esta es una idea profundamente estúpida, profundamente idiota. Y si ya tenía problemas de la Unión Europea, como se los acabamos de decir, esto sería como agarrar y eliminarla. Literalmente facilitar su desintegración masiva, rápida y repentina. ¿Qué ocurrió? La Comisión Europea, al mando de Ursula von der Leyen, presentó el 3 de diciembre de 2025 una propuesta inédita: movilizar parte de los activos financieros rusos congelados en la Unión Europea, principalmente los depósitos en Euroclear, que están en Bélgica, se estiman entre 185.000 y 190.000 millones de dólares, para crear un préstamo de reparaciones de aproximadamente 90.000 millones de dólares que Ucrania usaría en 2026 y 2027 y se devolvería cuando Moscú pague las reparaciones de guerra. O sea, en este presupuesto, agarramos el dinero que le tenemos congelado a Moscú, se lo damos a Ucrania para que financie las armas contra las que está peleando con Rusia. Se termina la guerra. Luego Rusia, de su propio bolsillo, va a pagar las reparaciones de guerra de toda la infraestructura que destruyó Ucrania. Ya dijimos la semana pasada del plan de paz de Putin, escúchenlo, no lo voy a repetir. Prácticamente Putin tiene una cartita a los santos, al viejito Pascuero, a Santa Claus, que es imposible de aceptar. Y ya que una vez pague todo, ahí sí, la Unión Europea diría, ok, ya pagaste, muy bien, muy lindo. Toma el dinero que te quitamos, con el que Ucrania financió su defensa. Después de 10 años que le tardaste en reparar todo. Es una tontería. ¿No? Eso no va a pasar, ¿no? Esta es otra carta de los deseos. Si pensamos que la carta de los deseos de Putin era ridícula, Esta se pasa. esta yo creo que es más estúpida que la de Putin. Porque a pesar de todo, Putin, su carta de los deseos, su objetivo real es que la guerra continúe. Y dicen, pero ¿cuál es el problema? O sea, si la Unión Europea, al mando de Ursula von der Leyen, le promete a Bélgica que haga esto y que la Unión Europea en su conjunto van a protegerlo con sus ejércitos y sus armas, no habría ningún problema. ¿Qué cosa mala podría ocurrir? Miren, si ustedes creen que Bélgica o los activos financieros rusos son los únicos activos que resguarda la Unión Europea, pues honestamente no habría negocio en resguardar activos. Muchos de los activos que se resguardan no solamente son rusos, sino son de Estados Unidos, de otros países asiáticos, de Latinoamérica también hay por ahí. Y si de repente a Ursula von der Leyen se le ocurre agarrar estos activos rusos y dárselos a Ucrania y le aprueba la Comisión Europea esto, lo que va a ocurrir es que el día que se promulga eso, en ese mismo instante todos los inversionistas que dejaron sus activos en Bruselas sacan todo su dinero corriendo para que no, porque si hacen esto con Rusia, Lo van a hacer con cualquiera. no van a hacer con cualquiera. Básicamente lo que estaríamos viendo, o lo que estamos viendo, es que Úrsula se le ocurrió la grandiosa idea de... ¿Robar? No, ni siquiera de robar, de quitarle la confianza que tiene el mundo, el resto del planeta, en la Unión Europea, en los dineros, en el tesoro que son capaces de guardar. Bélgica le contestó en una carta ahí larguita y bien definida, Bien estructurada. bien estructurada, que se los voy a resumir, ¿vale? Pero dijo, mira Ursula von der Leyen,
Si tú quieres que yo haga esto, yo quiero garantías vinculantes, imposibles de evadir, de que cualquier cosa y represalia que yo tenga por parte de Rusia o por cualquier otro inversionista que saque su dinero, de los negocios que yo pierda, de los intereses que ya no esté ganando. Quiero una garantía de que tú vas a responder por cualquier pérdida material, económica y financiera Por la pérdida de confianza que eso producirá, porque lo va a hacer. En el corto, mediano y largo plazo. Y no quiero simplemente una cosa de palabra, quiero garantías vinculantes, jurídicas, completas en todo el amplio sentido de la palabra. Militar, financiero, económico, una protección completa, porque esto va a ser un disparo en el pie tan fuerte que no quiero menos que literalmente que caigas tú, tu país, Alemania y todos los países de la Unión Europea conmigo, no solo tú, todos y cada uno de ustedes. Con lo cual, prácticamente es imposible negociar con 27 parlamentos. Basta con que uno diga que no, que la mayoría diga que no para que esto no ocurra, ¿no? Y frente a esto, Ursula von der Leyen aseguró que la propuesta cubriría todas las instituciones financieras de la Unión Europea que poseen activos rusos, que implica a Francia, Alemania, Suecia y Chipre. O sea, un problema gigante. Sí. Y bueno, los rusos ya salieron a decir, como tiene que ser, ¿no? Si tú, Bélgica, se te ocurre hacer esto, créeme que esto va a ser una causa de guerra. Y tú sabes bien que la Unión Europea no tiene manera de defenderse conmigo. Si no lo has ido a invadir, es porque no quiero, y no tengo una causa legítima. Pero si me das la causa legítima, yo encantado. Y lo peor de todo es que es cierto. Es cierto. Yo veo que Putin dice, perfecto, me dieron otra razón más para prolongar mi guerra matanza. Sí. Ya les hemos dicho en otras ocasiones en Ecos Financieros que Putin, más que ganar la guerra, quiere prolongarla lo más que sea posible para seguir manteniéndose en el poder. Está actuando más como un dictador latinoamericano que como una persona que quiere tomar el control de Europa. Pero si en el proceso consigue hacerlo por esta clase de errores, sí, va perfecto para él, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que consigue? Lo que pasa es que a él no le interesa cómo viven sus ciudadanos a pie. A él lo único que le interesa es que como el líder que es y como el director de los otros oligarcas, ellos estén bien. Ellos siempre están bien, o sea, no van a tener problemas, viajan como quieren, ha ido a Estados Unidos, incluso recibió con alfombras rojas. Sí. Entonces la verdad de las cosas es que problemas no tiene, vive como rey, es un rey. La otra propuesta que dio Ursula von der Leyen es conseguir fondos mediante abrir mercados de deuda con el excedente del presupuesto comunitario, que no existe, que Bruselas transfiere las utilidades a Kiev, también en forma de crédito. Pero es que esta cuestión es que no existen excedentes lo suficientemente fuertes como para financiar la guerra de Ucrania. De hecho, materialmente la Unión Europea no puede seguir financiando la guerra de Ucrania. Encima saben que va a perder. Cuando llega Zelensky a hablar con ellos a pedir dinero, le dicen, toma tus 50 millones y hágate. 50 millones no te sirven para financiar ni siquiera una semana de guerra. Es muy poquito dinero. Aquí lo que me parece gracioso es que ella como la líder, de hecho esta propuesta que estamos diciendo que también parece carta de los deseos, y hay que decirlo, pero lo más sensato y lo real sería ir con el perro que tiene la correa de Rusia. O sea, un plan real que viniera desde arriba, desde lo más arriba de Bruselas, sería eso. O sea, ¿qué le podemos ofrecer a los chinos nosotros como Unión Europea para que él quiera, por las de él, detener este conflicto? Sí. Que quiera apoyarnos en la detección de este conflicto. O sea, esa sería una razón real, pero ella al menos no lo va a hacer. Sí. Y no sé si es que pareciera que no, o sea, hasta el momento la guerra lo único que nos ha mostrado es que no existe un líder competente dentro de la Unión Europea. También ya ha tratado de hacer que el Fondo Monetario Internacional responda por Ucrania, pero el Fondo Monetario Internacional básicamente les dijo, bueno, puedo prestar el dinero, pero quiero garantías que me dé cada país de la Unión Europea respecto a esta deuda vinculante que va a agarrar a Ucrania. Tristemente para Ucrania la mayor parte de sus ingresos vienen del exterior, vienen de todas estas ayudas que estás teniendo para sostener la guerra de Ucrania. El problema es que, miren, yo cuando empezó esta guerra, yo dije en otro podcast que solía tener que Ucrania va a perder, no hay manera de que gane. Lo que podría hacer es hacer que a Putin le costara ganarlo. Pero estamos en un punto donde ya literalmente los ucranianos están cansados de seguir peleando. La Unión Europea ya no quiere seguir financiando. Trump quiere que esta guerra acabe de una manera u otra para tener su premio Nobel de la Paz.
Y Zelensky lo que quiere es también es acabar la guerra. No te les voy a negar. Zelensky también quiere terminar la guerra, pero no quiere terminar de una manera humillante en el punto que lo planteó Rusia de que, bueno, me vas a dar la Es que lo van a liquidar, o sea, más allá de que sea humillante, la carta de los deseos de Putin es una sentencia de muerte para Zelensky. Ajá. Es así de simple, así de fácil. Sí, No hay otra. No hay otra. Quiere algo más justo, garantías de que realmente Rusia no los va a volver a invadir, porque a lo mejor se quedan con mitad de Ucrania y que la mitad de la territorio de Ucrania y de repente en 10 años Rusia dice, uy, finalmente vengo a recoger lo que me faltó. Cosa que realmente Ya lo he hecho paulatinamente, no, lo ha hecho sistemáticamente. Lo que pasa es que por eso es que Ucrania en esta ocasión no se ha rendido bajo ningún concepto, porque se lo ha hecho más de una vez. Sí, más de una vez cuando, por ejemplo, les dio sus armas nucleares, se las devolvió a... Esa fue la peor de todas las cosas que hizo Ucrania. El momento en que se desarmó nuclearmente es ahí cuando sentenció a sí mismo a, bueno, estas consecuencias al punto que 2025 todavía. Sí, yo habría hecho ya lo caído, Tom. Ni modo. No se Ni puede. modo, no se Otra puede. cosa se negocia. Sí. En fin, entonces estos son los grandiosos planes de Ursula von der Leyen para conseguir seguir financiando Ucrania para 2026, porque aparentemente solo hay presupuesto para 3 meses. Trump no quiere seguir dando dinero para eso. Entonces, todas estas coyunturas, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que probablemente la paz en Ucrania se va a firmar en menos de 3-4 meses, probablemente. Ya los europeos no quieren seguir financiando un caballo perdedor, un caballo cojo, porque así es como se ve para Ucrania, los europeos. Es algo jodido, porque seguía en la retórica internacional que los malos ganaron, ¿no? Más allá que eso, que la Unión Europea realmente no se puede defender contra Rusia. Yo creo que eso es lo más fuerte. Ciertamente. Yo creo que es ahí el verdadero problema de toda esta situación. La Unión Europea no se puede defender contra Rusia. Y si eso es así, la verdad es que la existencia de la Unión Europea no tiene sentido. No, no tiene. Toda esta unión, toda esta parafernalia de vamos a unirnos, pero con 27 parlamentos diferentes para que se sigan sintiendo autónomos, fue una estupidez desde su inicio. Prácticamente nunca hacer un ejército común, planes de crecimiento comunes. Y encima con países que eran relativamente ricos en su momento. Entonces, todo esto terminó en una especie de... Y se pusieron a sabotearse entre ellos mismos, porque pasa que como los ciudadanos de la Unión Europea pueden tener libre tránsito entre un país y otro y por ende se pueden asentar fácilmente, mucha gente súper rica de un país específico de la Unión Europea se fue a otro que le daba más ventaja económica, ahí se crearon los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Como los youtubers españoles que se fueron a vivir a Andorra. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, esta es lo que estamos viendo de la grandiosa idea de Ursula von der Leyen. El 18 de diciembre la comisión someterá al voto su grandioso plan. Para que sea aprobada la vía de los fondos rusos, tendría que contar con el apoyo de 15 de los 27 líderes de los países miembros, lo que representaría el 65% de la población del bloque. La segunda vía, la que dijo esto de los mercados de deuda, requería un voto por unanimidad, algo imposible, ¿no? Puesto que Hungría, cercana a Rusia, se opone radicalmente a la financiación de Ucrania para continuar con la guerra. Y dadas las situaciones, pues no le van a aprobar ni un plan, ni otro, y Ursula von der Leyen se va a quedar como que otra derrota política, y se va a cuestionar más tiempo por qué sigues allí, si sigue algo que estás ahí. Y quizás veamos también que el próximo año se elija, si es posible, a otra persona que ocupe su puesto. Porque el hecho de aceptar el 15% de los aranceles de Estados Unidos peleando... A mí me sorprende que todavía esté en esa posición. Yo sinceramente pensé que cuando ocurrió esto con Estados Unidos, le iban a sacar prontamente, que iba a haber una votación, pero no. Uh-huh. Sorprendente. En fin, creo que Europa tiene esa característica todavía. No sé si es que todavía confía en Estados Unidos, pareciera que sí. Sí, ¿eh? Sí, creo que es el ejemplo más realista de un síndrome de Estocolmo, uh-huh, pero versión geopolítica. Sí, en fin. El problema es que fue reelegida el 18 de julio de 2024, o sea, el año pasado. Uh-huh. Y prácticamente, por lo que estoy viendo, son 5 años al cargo. La última vez que fue elegida fue en diciembre de 2019. Sí, pero me refiero a que han habido tantos problemas que no tiene de verdad algún vehículo, algún mecanismo de quitar a una persona por... Esto ya son crisis. Ya son crisis de legitimidad con bastante fuertes, ¿no? Sí, sí. En fin, ya estaremos viendo todo esto. Insisto, mencioné que Ursula va a ser cuestionada de su posición, pero quizás no la quiten. Lo que sí es que vamos a ver la paz en Ucrania más pronto de lo que pensamos. Aparentemente este año ya no llegó, pero el siguiente ya es muy probable que sí se vea, ¿no? Probablemente. En fin,
Esto sería todo por Ecos Financieros. Si te gustó cómo dimos esta noticia, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Recuerda que en el canal de Ecos Financieros estás encontrando videos todas las semanas y que hacemos videos tanto de noticias al día como monotemáticos para hablar de cosas importantes. El siguiente video monotemático va a ser sobre todo lo que ocurrió detrás de Miss Universe 2025. Los problemas que tuvo y cómo esto prácticamente podría ser el fin del negocio que lleva financiado o realizado desde 1952. En fin, esto sería todo. Soy Álvaro Ávila, me acompañó. Mari Carmen Rojas y esto fue Ecos Financieros. Nos estaríamos viendo en la siguiente emisión. Nos Bye. vemos.